Este es el canal Sombras de la Vida y hoy nos hundimos en el caso de la tragedia del ballenero Essex, de 1820. Un barco fue atacado en medio del océano, no por una tormenta, sino por algo que no debería atacar. Y días después, los sobrevivientes comenzaron a comerse entre ellos. Esta es la crónica de la desintegración de 20 hombres que, por miedo a monstruos imaginarios en tierras lejanas, terminaron convirtiéndose en los verdaderos monstruos de su propia historia. Acto 1. La soberbia de la madera. El Essex no era un barco nuevo ni particularmente imponente. Era un trabajador de 238 toneladas, un casco de roble robusto que ya había sobrevivido incontables travesías, impregnado hasta las fibras más profundas con el olor rancio del aceite hervido. Al mando estaba George Ballard Jr., un hombre de 29 años recién ascendido a capitán, más por apellido que por mérito demostrado en aguas bravas. Su autoridad era puesta a prueba a cada momento por su primer oficial, Owen Chase, joven, rígido y dueño de una seguridad en sí mismo que rozaba la insolencia. Para Chase, las ballenas eran simples barriles de aceite flotante esperando ser cosechados. No veía el mar como un misterio que respetar, sino como una cuenta bancaria que saquear. Entre los dos existía una tensión permanente, del tipo que solo el desastre absoluto es capaz de resolver. La tripulación era de 20 hombres. Muchos afroamericanos y nativos de las islas del Pacífico a quienes Nantucket reservaba los puestos más peligrosos y salarios miserables. Eran ellos quienes derramaban la sangre mientras los oficiales blancos contabilizaban los barriles. Esa división silenciosa ya envenenaba el Essex antes de que la costa desapareciera del horizonte. La primera señal de que el universo no estaba de acuerdo con los planes de Ballard llegó apenas 2 días después de zarpar. Un ventarrón repentino golpeó al Essex con la precisión de un verdugo y casi volcó el barco. El Essex sobrevivió, pero perdió 2 botes balleneros y su dignidad. La verdad es que entró al Pacífico ya herido, con la tripulación murmurando sobre malos presagios. Rodearon el Cabo de Hornos bajo un frío que convertía el sudor en cristales de hielo, adentrándose en el Pacífico en busca de cachalotes. Pero el océano estaba vacío. Meses de navegación arrojaron pocos barriles. La presión económica era aplastante, un barco vacío equivalía a un fracaso moral en Nantucket, casi tan grave como un crimen. Esa presión los empujó hacia el llamado Offshore Ground, una región remota a miles de millas de la costa sudamericana donde los balleneros más desesperados decían que los cachalotes se acumulaban en números extraordinarios. Pero una de ellas no estaba huyendo. El 20 de noviembre de 1820, el mar estaba extrañamente en calma. Un silencio antinatural se había asentado sobre el Pacífico, del tipo que los marineros veteranos aprenden a desconfiar. El sol azotaba la cubierta cuando el grito llegó desde lo alto del mástil, ahí sopla. Los botes fueron lanzados al agua con la ferocidad de lobos hambrientos. Chase encabezaba uno de ellos cuando una ballena golpeó su embarcación con la cola, obligándolo a regresar al Essex para reparaciones de emergencia. Mientras Chase martillaba tablas en la cubierta, vio algo que desafiaba toda la literatura náutica de la época. A unos 100 metros de distancia, un cachalote macho de dimensiones monumentales, estimado en 26 metros de longitud, el espécimen más grande que cualquier hombre a bordo había visto jamás, había emergido a la superficie. No estaba huyendo. Estaba quieto. Y miraba directamente al Essex. Y entonces, atacó. Pero lo que ocurrió después va más allá de cualquier relato de ataque animal que hayas escuchado. Quédate con nosotros. A diferencia de las otras ballenas, que se hundían en agonía cuando eran arponadas, este leviatán parecía poseído por una furia calculada y fría. Inició una embestida en línea recta contra el barco. El impacto fue sordo y profundo, haciendo crujir las vigas de roble como huesos rotos. La tripulación, atónita, vio al gigante pasar por debajo del casco y emerger del otro lado, girando en la superficie como si procesara lo que acababa de hacer. El monstruo no había terminado. Con una deliberación casi humana, se alejó, giró y arremetió nuevamente contra la proa del Essex. El segundo impacto fue el golpe de gracia. Y en ese momento, todo terminó. Las tablas de la proa estallaron hacia adentro. El agua del Pacífico comenzó a inundar las bodegas con una fuerza imparable. En menos de 10 minutos, el orgullo de Nantucket estaba venciéndose, convertido en una carcaca condenada. Ballard, que estaba lejos en su bote persiguiendo otras ballenas, regresó para encontrar el horror en cámara lenta. Su barco desapareciendo bajo las olas y su tripulación amontonada en 3 pequeños botes de 7 metros de eslora. En medio del océano más vasto del planeta, el depredador había sido cazado.
Y lo que quedaba era la percepción aterradora de que la civilización, con sus jerarquías, sus leyes y sus comodidades, se había hundido junto con el casco del Essex. Estaban solos, y el mar apenas comenzaba a cobrar su deuda. Acto 2. El cálculo del miedo. El Essex no se hundió de inmediato. Quedó recostado de lado, permitiendo que los hombres rescataran lo que pudieran, algunas gallinas sobrevivientes, galones de agua ya parcialmente salobre y cajas de galletas de barco empapadas. En total, lograron provisiones para quizás 90 días, si se racionaban con una disciplina que ningún hombre hambriento y aterrorizado puede mantener por mucho tiempo. 20 hombres, divididos en 3 botes frágiles, flotaban sobre el abismo con provisiones miserables y ningún plan concreto de supervivencia. Fue en el silencio de esa primera noche cuando el colapso moral comenzó a trazar sus líneas. El capitán Paller, en un destello de lucidez náutica, propuso lo obvio, navegar hacia el oeste. A favor del viento, a relativamente pocos días, estaban las Islas Marquesas. Había comida, agua dulce y tierra firme. Era la elección que salvaría vidas. Pero eligieron el peor camino posible. Pero Owen Chase y el segundo oficial Matthew Joy impusieron un obstáculo invisible aunque infranqueable, el prejuicio. En la mente de los hombres de Nantucket, el salvaje de las islas del Pacífico era una amenaza más terrible que la propia inanición. Relatos distorsionados de viajeros hablaban de tribus que devoraban a los extraños. La ironía es un cuchillo que corta hasta el hueso. Por miedo a ser devorados por extraños en tierra firme, se condenaron a sí mismos a devorar a sus propios hermanos en plena mar abierta. Eligieron la ruta imposible, navegar 3000 millas contra el viento y las corrientes para intentar alcanzar la costa de Chile o Perú. Fue una sentencia de muerte colectiva, firmada por la soberbia cultural y sellada por la cobardía intelectual. Piénsalo un momento, la decisión que mató a la mayoría de esos hombres no fue el ataque de la ballena. Fue una reunión de pocos minutos en un bote a la deriva, donde el prejuicio venció a la lógica. Y esa decisión todavía pesaba sobre ellos cuando el horror de verdad comenzó. Las semanas siguientes fueron un ejercicio de tortura sistemática. La ración quedó reducida a una galleta al día y medio vaso de agua. En el mar abierto, la sal es un invasor que no pide permiso, impregnaba la piel agrietada, provocaba llagas que se negaban a cicatrizar y convertía la sed en un demonio que arañaba la garganta de adentro hacia afuera. El sol ecuatorial quemaba los labios hasta hacerlos sangrar. En el bote de Chase, los hombres comenzaron a beber su propia orina cuando se acabó el agua, un líquido tibio y amargo que aliviaba la sed por minutos pero la intensificaba por horas. La disciplina naval empezó a disolverse como azúcar en agua salada. Los hombres vigilaban las provisiones con la mano cerca del cuchillo, temiendo que sus propios compañeros, hambrientos y delirantes, se convirtieran en saqueadores durante la noche. En diciembre, el desierto líquido ofreció un espejismo de esperanza, la isla Henderson, un arrecife remoto y deshabitado en el Pacífico Sur. Pero no era un paraíso, era una trampa de piedra. Un altiplano volcánico árido, rodeado de arrecifes de coral afilados como navajas, sin agua dulce abundante. Consumieron con voracidad todos los huevos y cangrejos que encontraron. En pocos días, la isla había sido vaciada de toda vida comestible. 17 hombres decidieron volver al mar. 3 de ellos, William Wright, Seswicks y Thomas Chappell, prefirieron morir en tierra antes que volver a subir a esas cáscaras de nuez. Fue la primera fragmentación definitiva del grupo. El océano separó los botes en la oscuridad, y cada embarcación siguió su propio camino hacia el infierno que el destino le tenía reservado. Acto 3. La dieta de la desesperanza. Enero de 1821 trajo el verdadero rostro del hambre, desnudo de toda misericordia. La inanición no mata rápido, no tiene esa generosidad. Consume el cuerpo de adentro hacia afuera con una meticulosidad casi quirúrgica. Primero desaparece la grasa, luego los músculos son digeridos por el propio organismo para mantener el corazón latiendo. Los hombres se habían convertido en espectros, esqueletos cubiertos por una piel curtida por la sal y quemada por el sol ecuatorial hasta adquirir la textura del cuero viejo. La mente, privada de nutrientes básicos, entra en un estado de vigilia psicótica donde los límites entre el sueño y la realidad se disuelven como niebla. En el bote de Owen Chase, el primero en ceder fue Richard Peterson, uno de los marineros afroamericanos de la tripulación. Murió el 20 de enero, en silencio, como si su cuerpo simplemente hubiera olvidado cómo seguir. En ese momento el tabú aún era lo suficientemente fuerte como para arrojarlo al mar siguiendo los ritos navales.
Pero el océano es un maestro cruel, y el hambre es el único maestro que el océano reconoce por encima de sí mismo. En el bote del capitán Pallard, la situación era aún más sombría. Y entonces, el hambre ganó. Cuando el marinero Lawson Thomas murió, la última barrera cayó con un estruendo silencioso que ninguno de los sobrevivientes olvidaría jamás. No hubo oración. No hubo entierro. Con cuchillos temblorosos y el rostro girado hacia un lado, separaron los miembros del tronco. Extrajeron el corazón y el hígado, consumiéndolos aún tibios. La carne fue cortada en tiras y colgada en los mástiles para secar al sol, curada por la misma sal del aire marino que los había condenado. Comían en silencio absoluto, cada hombre encerrado dentro de sí mismo, evitando a toda costa cruzar la mirada con el otro. Masticar la carne de un compañero era el acto final de apostasía de la civilización, el sacramento negro de una nueva religión fundada en la desesperación pura. Desde ese momento, ya no eran marineros de Nantucket con nombres, familias e historias. Eran carniceros flotantes a la deriva bajo el sol. Pero lo que viene a continuación es el momento en que la historia del Essex deja de ser una tragedia de naufragio y se convierte en algo que habita un territorio mucho más oscuro de la experiencia humana. Prepárate. El horror escaló cuando los cuerpos de los que morían de forma natural empezaron a tardar demasiado para el hambre de los vivos. En el bote de Pallard quedaban apenas 4 hombres, el propio capitán, el joven Owen Caffin de 18 años, primo de Pallard, Charles Ramsdell y Barzillai Ray. El capitán le había prometido personalmente a la madre de Caffin, antes de zarpar de Nantucket, que cuidaría al muchacho como si fuera su propio hijo. Era el tipo de promesa que los hombres hacen cuando todavía creen que el mundo tiene reglas. La propuesta surgió como un susurro que nadie quiso ser el primero en pronunciar en voz alta: si nadie moría pronto, todos morirían pronto. Decidieron echar suertes, entregando al azar lo que el valor no tenía capacidad de decidir. Pero lo peor aún no había pasado. El destino, en su forma más perversa, eligió a Owen Caffin. El muchacho de 18 años sacó el palito corto y se quedó mirándolo un largo momento, como si ese pedazo de madera fuera un documento que todavía no había terminado de entender. Pallard, en un último espasmo de humanidad, suplicó: muchacho, si no te gusta tu suerte, mato a quien se atreva a tocarte. Pero Caffin, en un estado que los sobrevivientes nunca lograron describir adecuadamente, si era aceptación mística, agotamiento absoluto o simplemente la indiferencia de quien ya murió por dentro antes de morir por fuera, respondió apenas: no, me parece tan buena como cualquier otra. Un segundo sorteo determinó quién sería el ejecutor. Charles Ramsdell, el mejor amigo de Caffin, el hombre con quien el joven había jugado en las calles de Nantucket cuando eran niños, también sacó esa suerte. Durante horas, el bote flotó en un silencio tan pesado que los hombres podían escuchar su propia sangre circulando. Al caer la tarde, Ramsdell apoyó la pistola en la sien de Caffin y jaló el gatillo. El bote tembló. El resto de la tripulación, incluido el primo que había jurado protegerlo, se alimentó de su cuerpo durante los días siguientes. La moralidad había sido devorada hasta el último hueso. Ya no temían a los caníbales de las islas del Pacífico. Ellos mismos se habían convertido en la pesadilla que huyeron de enfrentar. Acto 4. La fragmentación del alma. El tiempo en el Pacífico dejó de medirse en horas o días y comenzó a contarse en latidos cardíacos restantes, en respiraciones que podían ser las últimas. En el bote de Owen Chase, la última migaja de galleta había desaparecido hacía tanto tiempo que los hombres ya no recordaban lo que era masticar algo sólido. El 8 de febrero de 1821, Isaac Cole, un marinero que había pasado los últimos días sumergido en delirios cada vez más violentos, gritando sobre banquetes espléndidos en las calles de Nantucket, gesticulando hacia personas que no existían, negándose a beber su ración de agua porque insistía en que estaba envenenada, finalmente dejó de respirar. Su cuerpo cayó hacia adelante en el fondo del bote como un muñeco de trapo. Esta vez no hubo hesitación. El hambre de Chase y sus 2 compañeros restantes, Benjamin Lawrence y el joven Thomas Nickerson de apenas 14 años, había alcanzado un umbral biológico donde la empatía es literalmente imposible. El cerebro privado de glucosa no tiene capacidad de procesar el duelo. Cortaron el cuerpo de Cole en la cubierta manchada de sangre con la eficiencia mecánica de hombres que ya habían cruzado la última frontera de lo que eran capaces de hacer. El relato posterior de Nickerson describe cómo separaron los miembros del tronco, extrajeron los órganos internos y consumieron el corazón aún tibio, de inmediato, sin palabras. La carne restante fue rebanada en tiras y secada sobre las tablas ardientes del bote.
Nickerson tenía 14 años. Cumpliría 15 en el mar, rodeado de huesos humanos y el silencio de dos hombres que habían olvidado cómo conversar. En el bote del capitán Paller, tras el sacrificio de Owen Caffin y la muerte de Barzillai Day, la situación se había transformado en algo que no existe en ningún manual de supervivencia, en ninguna Biblia, en ningún código moral de ninguna civilización. Ballard y Ramsdale eran los únicos vivos. Simplemente flotaban bajo el sol implacable, royendo los huesos para extraer el tuétano, lamiendo la médula que había alimentado a los hombres que habían devorado. El colapso era tan total que las categorías de capitán y marinero habían dejado completamente de existir. Eran apenas dos depredadores de la misma especie, compartiendo en silencio los restos de la misma presa, unidos por un crimen que los ligaría el uno al otro por el resto de sus vidas con cadenas invisibles e irresolubles. Acto 5. El rescate de los espectros. Pero lo que regresó, ya no era humano. La salvación no llegó con trompetas ni con el llanto de alegría que las películas nos enseñaron a esperar. Llegó con un grito ronco e incrédulo de un vigía en el mástil de un barco ballenero británico. El 18 de febrero de 1821, el barco Indiana avistó un pequeño punto oscuro moviéndose en el horizonte. Era el bote de Owen Chase, derivando sin rumbo aparente. Cuando los marineros británicos se acercaron y extendieron las manos para ayudar, retrocedieron de horror. Lo que vieron no eran hombres, o al menos no de la forma en que cualquiera de ellos los había visto antes. Eran criaturas cadavéricas, con los ojos hundidos dentro de órbitas oscuras como cavernas, brillando con una luz febril que no era exactamente la luz de la razón. Y esparcidos por el fondo del bote, con una naturalidad que era quizás el detalle más perturbador, había huesos humanos. Chase, Lawrence y el joven Nickerson fueron izados a bordo con dificultad, pues sus músculos se habían consumido al punto de no soportar su propio peso. Pero cada uno se aferraba, con una agresividad posesiva y animal, a los pequeños sacos de cuero que contenían pedazos de carne seca humana, gruñendo cuando los marineros intentaban retirarlos de sus manos. 5 días después, el 23 de febrero, el barco Dauphin avistó el segundo bote. La escena era aún más desgarradora. Ballard y Ramsdale fueron hallados en un estado de estupor catatónico que iba más allá del agotamiento físico. Sus manos estaban cubiertas de sangre seca oscurecida. Sus ojos no reaccionaban. Incluso después de ser rescatados, continuaron royendo los huesos que escondían bajo las camisas rasgadas, emitiendo sonidos guturales cuando los marineros intentaban retirar esas reliquias terribles de sus manos. Le tomó horas de cuidados y comida real que el capitán Ballard comprendiera, en algún nivel funcional de la conciencia, que la agonía había terminado. Había sobrevivido. Pero al costo de cada fragmento identificable de quien había sido antes del 20 de noviembre de 1820. Mientras tanto, los 3 hombres que habían elegido quedarse en la isla Henderson vivían su propio purgatorio. Sobrevivieron meses bebiendo la sangre de aves marinas que lograban atrapar con las manos y cavando hoyos en la arena en busca de bolsas de agua salobre. Sin compañeros con quienes conversar de forma coherente, sin ninguna perspectiva de rescate previsible, gradualmente perdieron la capacidad de comunicarse más allá de gestos y monosílabos. Cuando finalmente fueron rescatados por el barco Serie en abril, eran sombras de hombres, físicamente funcionales pero mentalmente habitando un lugar al que los demás ya no podían llegar. La travesía del Essex terminaba ahí, dispersa en 3 rescates distintos en 3 puntos diferentes del océano. Pero el verdadero horror, el que no tiene fin, apenas estaba comenzando. Porque ahora había que volver a casa. Había que mirar a los ojos a las madres, a las viudas, a los hijos. Había que encontrar palabras para explicar lo inexplicable. Acto 6. El silencio de Nantucket. El regreso a Nantucket no estuvo marcado por celebraciones, banderas ni multitudes en el muelle. Cuando los sobrevivientes cruzaron el puerto que los había visto partir 2 años antes, el aire parecía más denso, cargado con el peso de secretos que nadie había pedido cargar y que nadie sabía cómo desechar. Los detalles sobre lo que había sostenido la vida en esos botes corrieron por las calles empedradas como una plaga silenciosa, de puerta en puerta, de oído en oído. Con esa velocidad que solo las historias terribles consiguen alcanzar. En Nantucket, donde la fe puritana todavía estructuraba cada aspecto de la vida moral, el canibalismo de supervivencia era un tabú de un orden diferente a cualquier otro pecado catalogado. Las familias de los muertos, especialmente la madre de Owen Caffin, quien había confiado a su hijo al capitán Ballard con un abrazo en la puerta de su casa, miraban a los sobrevivientes no con compasión sino con algo que oscilaba entre el horror y el juicio.
Ballard recibió el mando de un nuevo barco, el Two Brothers, y meses después lo naufragó en un arrecife en el Pacífico, esta vez sin atacante sobrenatural. Simplemente por la fatalidad de un hombre a quien el mar había decidido ya no recibir. Pasó el resto de sus días como vigilante nocturno de la isla, la ironía más cruel y poética posible para un hombre que había sido capitán. Una figura sombría que rondaba las calles desiertas en las madrugadas, cargando una linterna y el peso de lo que había hecho para sobrevivir. Cada año, en la fecha del ataque del cachalote, se encerraba en un cuarto oscuro y ayunaba durante todo el día. Era su penitencia privada, la única forma que había encontrado de pagar una deuda que no tenía manera de saldarse. Y aquí hay algo que vale la pena detenerse a pensar. Ballard no confesó, no buscó la redención pública. Se castigó solo, en silencio, cada año, hasta morir. ¿Qué dice eso de un hombre? ¿O de lo que queda de un hombre después de que el hambre termina con todo lo demás? Owen Chase intentó tomar un camino diferente. Publicó sus memorias con una velocidad que delataba la urgencia de establecer una versión oficial de los hechos antes de que otras versiones tomaran el control. La narrativa de Chase es cuidadosa, meticulosa y profundamente selectiva en los detalles que incluye y en los que omite. Pero la locura nunca lo abandonó del todo. En sus últimos años de vida, los vecinos y la familia lo encontraban escondiendo comida en distintos rincones de la casa, en el desván, debajo de las tablas del piso, detrás de los armarios. Como un animal que no puede dejar de hacer reservas para un invierno que nunca termina. Sufría dolores de cabeza lacerantes y episodios recurrentes de paranoia severa, convencido de que el mundo estaba conspirando para matarlo de hambre una vez más. Thomas Nickerson, el joven de 14 años que había comido el corazón de Isaac Cole en el fondo de un bote, escribió sus memorias décadas después, cuando ya era un anciano. Guardó el manuscrito en un cajón y nunca lo publicó en vida. No había palabras suficientes, o había demasiadas y ningún orden capaz de sostener lo que necesitaba decirse. La historia del Essex se convirtió en el gran fantasma del Pacífico, la historia que los balleneros contaban en susurros en las tabernas, nunca en voz alta, nunca con todos los detalles. Llegó a los oídos de Herman Melville cuando él mismo trabajaba como marinero ballenero en los años 1840. Y sirvió de columna vertebral para lo que muchos consideran la mayor novela estadounidense de todos los tiempos, Moby Dick. Pero la ficción de Melville, por más densa y magistral que fuera, nunca logró capturar el horror visceral del evento real. En el libro, la ballena vence y el mar se cierra sobre todo con la grandiosidad simbólica de una catástrofe literaria. En la realidad, la ballena venció, pero el mar negó la piedad del cierre, obligó a los hombres a seguir vivos, despojándolos de su humanidad capa a capa, día tras día, hasta que no quedó nada salvo dientes, huesos y el silencio mudo de quien vio el fondo de sí mismo y no le gustó lo que encontró. Conclusión. El naufragio del ballenero Essex sigue siendo, más de 2 siglos después, el recordatorio definitivo de que nuestra civilización es una membrana extraordinariamente delgada, estirada sobre un abismo de instintos que nunca dejaron de existir, que simplemente dejaron de mostrarse. Esos hombres partieron de Nantucket como dueños del océano, armados de arpones de hierro y de la certeza inquebrantable de su superioridad sobre todo lo que habitaba el mar. Volvieron como espectros, cargando en los bolsillos los huesos roídos de sus compañeros, pruebas físicas e irrefutables de que, bajo presión extrema y sostenida el tiempo suficiente, la línea que separa al hombre del monstruo no solo desaparece, es devorada. No fueron víctimas únicamente de una ballena enfurecida ni de la inanición que impone el océano. Fueron, sobre todo, víctimas de su propia arrogancia. La arrogancia que los llevó a elegir el camino más largo y más mortal por miedo a un salvaje imaginario que solo existía en el mapa mental del prejuicio que trajeron de casa. Al huir del canibalismo que imaginaban en las islas del Pacífico, encontraron al verdadero bárbaro esperándolos con paciencia dentro del espejo. La tragedia del Essex no es una historia de supervivencia. Es una crónica sobre la muerte del alma en nombre de la preservación de la carne, y sobre el precio que pagan quienes sobreviven por haber hecho esa elección. Si este descenso a las profundidades de la naturaleza humana te perturbó, sabe que el abismo tiene muchas otras caras, y algunas de ellas fueron construidas deliberadamente, con financiamiento estatal y uniforme oficial. En nuestro próximo relato, exploraremos lo que ocurre cuando la ciencia y la guerra se fusionan en un laboratorio de pesadillas, la historia de la Unidad 731. ¿Tienes el estómago para lo que viene?